repaso de parcial y la vamos a estructurar de la siguiente manera la clase. Vamos a hacer 2 ejercicios de repaso y conversar algunos temas a medida que hacemos esos ejercicios. Y como hicimos la clase para el primer parcial también, esperen que apago el celular, vamos después por terminada la clase, y el que quiera quedarse a hacer alguna pregunta y eso, nos quedamos, no hay ningún problema. Vamos a comenzar primero con el ejercicio que está en la guía de trabajos prácticos en la página 73 del anexo 2. Guía de trabajos prácticos, página 73. ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Sí? Bueno, ya se publicaron las notas de laboratorio, ya las habrán visto y demás, ¿sí? Imagino que sí, ¿o no? Sí. Bien, bien. Bueno. Sí, las vimos. Bien. Bueno, lo leo el ejercicio y lo vamos charlando, ¿sí? Una entidad que se dedicará al pago de jubilaciones y pensiones desea adquirir su propio inmueble para desarrollar sus actividades y el equipamiento del mismo. A. Con ese objeto invierte parte de sus fondos ociosos hasta la fecha en la que ingresará a un consorcio para la adquisición de la propiedad. O sea que ahí hace una inversión. 2 consultoras financieras le ofrecen alternativas de inversión según las siguientes condiciones. 1. Consultora X. Suscripción de letras de tesorería que gana el 11% efectivo anual de interés. 2. B. Depósito a plazo fijo al 10,5 nominal anual que capitaliza cada 90 días para el periodo de la operación. Compra de Bonex a 85 pesos, los cuales se estima se venderían a los 3 años a un precio de 86,70. Gastos de compra 0,4% sobre el precio de compra. Gasto de venta 0,5% sobre el precio de venta. 2. Consultora Beta. Comprar 100.000 títulos públicos al 96% de su valor nominal, 1 peso. Durante 3 años se ha cobrado semestralmente el 12% nominal anual para operaciones a 180 días en concepto de interés. Al cabo de ese plazo se produce el rescate de los títulos a su valor nominal. Se debe tener presente que la tasa de interés requerida por la entidad previsional para el resguardo de sus fondos es del 13% anual. Transcurrido el plazo previsto, se ingresa, o sea, ya pasó la inversión ahora, ¿sí? Pasó la inversión. Transcurrido el plazo previsto, se ingresa a un consorcio de construcción que ofrece las siguientes alternativas para la adquisición de un inmueble. Pago de 2.000 pesos a la firma del boleto. 10 cuotas mensuales vencidas de 1.500 pesos a partir de la firma del boleto. 4 refuerzos cuatrimestrales de 8.000 pesos cada uno vencidos a partir de la posesión. 30 cuotas mensuales vencidas a partir de la posesión de 1.500 pesos cada una. 15.000 pesos en el momento de la posesión, la que se produce a los 35 meses de la firma del boleto. Posesión se produce 35 meses después. Las tasas de evaluación de la operación son, hasta la posesión, la tasa nominal para operaciones de 30 días, 42%, trabajar con 360. Y después de la posesión, tasa efectiva bimestral, 10,25, trabajar la tasa resultante con 2 decimales. Se requiere efectuar la evaluación a la fecha de la posesión. C. A los fines de equipar el inmueble adquirido, se toma un préstamo por 150.000 pesos, a ser devuelto bajo el sistema de amortizaciones progresivas e intereses sobre saldos adeudados, a la tasa nominal anual para operaciones de 30 días del 84%, trabajar con 360. El plazo de devolución del préstamo son 10 años en cuotas mensuales. La operación tiene los siguientes costos involucrados. Gastos administrativos, 100 pesos pagaderos por cuota. Seguro de vida, 0,7% sobre el monto del préstamo pagadero por cuota.
Seguro de incendio, 10% sobre el monto del préstamo al inicio. Gasto de escribanía, 15.000 pesos pagaderos al inicio. Se pide cuota con gastos, monto neto prestado, costo de la operación expresado en tasa efectiva mensual y en tasa nominal anual de descuento para operaciones de 45 días. Si transcurridos 60 periodos, o sea, la mitad del plazo, ¿sí? Porque era a 10 años con cuotas mensuales, 120 cuotas, transcurridos 60. Se hubiera podido cambiar la modalidad de reembolso de cuotas totales variables. ¿Cuál hubiera sido el valor de la primera cuota de amortización total bajo ese sistema? Y determine el desembolso total que debe hacer la entidad a fin de iniciar sus actividades, dato no menor, y elabore un informe a su comité. Muy bien. Si ustedes lo observan a este ejercicio, bueno, ¿lo pudieron ver? ¿Lo tienen para verlo? Sí. Sí, bien. Si ustedes observan a este ejercicio, es una conjunción de sucesos que se va dando, ¿sí? Ahora, en la primera parte, es una inversión, la primera parte, ¿no? O varias alternativas de inversión. ¿Qué tendremos que determinar ahí en esa primera parte con las inversiones? El rendimiento efectivo. ¿Qué, Santiago? El rendimiento efectivo. Piden un 13% en efectivo anual, por lo tanto, se analiza el rendimiento. Claro, lo que tendremos que determinar ahí son las tasas efectivas anuales de cada una de esas alternativas de inversión. Profe, ¿se les fue el internet? ¿Alguno está para seguir la clase? Nos explica el caso. ¿Qué ejercicio era? Es el caso 2 de la página 73. Ahí quedó Martina de hospedadora, así que nos explica ella. Dale, Marti, rompete ese caso. Dale. No, vamos mal si tengo que explicar yo. Profe, estás muteado. Ahí estamos. Se fue internet, ¿sí? Raro, ¿viste? Anduvo bien todo el día. Cuando la necesitas, tac, falla. Pero bueno, ahora me escuchan bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. Si llegara a pasar a ver algo así de internet, ¿sí? No nos queda otra no podemos seguir con la clase. Lo que yo haría, lo que haría es el material que tengo pensado dar en la clase, cuando me vuelva a internet o al otro día, si me vuelve, lo subo al aula virtual a la parte nuestra, ¿sí? Se los digo para que no desesperen si se llega a cortar internet, puede pasar. Bueno, entonces estábamos volvemos al ejercicio. Lo que tenemos que hacer es decidir cuál de esas inversiones hasta la adquisición del inmueble sería la más conveniente. Para realizar eso, ¿cómo haríamos para que las inversiones sean comparables entre sí?
Primero de todo, habría que hacer una equivalencia entre todas las tasas y que queden Escucho- todas en el mismo Escucho con mi momento. internet recién, Emilia. Pésimo. Hola. ¿Me escuchás? Primero habría que hacer la equivalencia, sí, la equivalencia de tasas para que queden todas en el mismo momento, ¿La entre escuchan bien, todos los Emilia? Yo la escucho casos. mal. Al principio mal, pero ahora bien. ¿Hola? Al principio la escuchaba mal, pero ahora la escucho bien. Bueno, el problema es mío, entonces. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, se escucha bien. Sí, sí. ¿Sí? Yo a Ahora ustedes sí. no sé. Ahí, bueno, ahí, a Martina, a Emilia recién las escuchaba mal. ¿Algún otro que hable, por favor, aunque sea que diga algo? Hola, Hola. algo. Ahí, Algo, profe. ahí los escucho bien. Bueno, algunos recién los escuchaban mal. Bueno, a ver, lo que tendríamos que hacer sería calcular tasas que sean comparables entre sí para las inversiones. Y lo único que me queda hacer ahí, para que las inversiones sean comparables entre sí en términos de tasa, es calcular o determinar para cada una de esas inversiones la tasa efectiva anual resultante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el primer caso, me da como dato la tasa efectiva anual, ¿o no? Me dice que la suscripción de letras de tesorería gana el 11% efectivo anual de interés. Ya está. Con lo cual, para el primer caso, no tengo que hacer nada. Esperen que lo voy leyendo de acá. Ahora, después me dice, para el segundo caso, el depósito a plazo fijo al 10,5% nominal anual, que capitaliza cada 90 días. Ahí no tendré más que calcular qué cosa. La tasa efectiva anual resultante o equivalente, ¿sí? Yo no lo tengo en Excel este ejercicio, así que le voy a ir tirando los resultados para que ustedes los anoten, ¿sí? Ahí la tasa efectiva anual resultante me da 10,92. ¿Cuánto da, profe? 10,92. 10,92. Después me dice que va a comprar Bonex, ¿sí? A 85 pesos, los cuales estima que los venderá a los 3 años a un precio de 86,70. O sea, ojo acá, entra al mercado a 85 y sale del mercado a 86,70. Ahora, ustedes saben que en las operaciones bursátiles, en las operaciones de compra de bonos, de opciones, de títulos, de obligaciones negociables, de lo que sea, hay que pagar comisiones. Comisiones por entrar, que se recargan al precio, y comisiones por salir, que se deducen del precio. Entonces, ¿sí? Esto es como comprar el dólar, ¿sí? Lo mismo. Entonces, ¿el valor de entrada va a ser 85 pesos a la inversión? No. El valor de la entrada a la inversión va a ser 85 pesos incrementado un 0,4%. Eso me va a dar 85,34. ¿Sí? O sea, ese va a ser el real valor de entrada a tu inversión. A la inversión en Bonex. Y el valor de salida va a ser los 86,70 a los cuales los vas a vender, cotizan 86,70, lo vendés a 86,70, pero te van a detraer, tu agente de bolsa te va a detraer una comisión del 0,5%, con lo cual 86,70 menos, 86,70 por 1 menos 0,005. Y eso me va a dar 86,26. O sea, entro más caro que 85 y salgo más barato de 86,70. ¿Está claro? Así es como esos dos van a ser los precios. ¿Y la inversión en los Bonex durante qué periodo de tiempo va a ser? 3 años, me dice. Entonces, lo que vamos a tener que determinar entre la entrada a 85,34 y la salida a 86,26, la tasa efectiva anual de esos 3 periodos, ¿sí? O sea, 85,34 por 1 más i al cubo, igual a 86,26. La tasa efectiva anual resultante de los Bonex me va a dar 0,36%. O sea, nada. O sea, nada. Bien. Entonces, hasta ahora tengo 3 tasas efectivas. La del 11%, la del 10,92 y la de los bonos de 0,36. Pero fundamentalmente, ¿entendieron el mecanismo de entrada y de salida? Sí, eso se entendió claro. Bien, muy bien.
Eso es la consultora X. Vamos a la consultora beta. La consultora beta te va a hacer comprar 100.000 títulos públicos al 96% de su valor nominal. O sea, ¿y cuánto vas a pagar por 100.000 títulos de valor nominal 1? 96.000. Juan Cruz, ¿cuánto? En total 96.000. Vas a entrar con 96.000 pesos, correcto. Eso te va a permitir adquirir 100.000 especies, 100.000 títulos. Los títulos pagan una tasa semestral equivalente al 12% nominal anual con capitalización cada 180 días. Con lo cual, ahí, ¿qué voy a tener que determinar antes? ¿Lo escucho? ¿Qué voy a tener que determinar antes? Aquella tasa semestral que paga los intereses. ¿Lo cómo? No te escuché. Aquella tasa semestral que paga intereses. Correcto, la tasa semestral equivalente a la cual me va a pagar los intereses, ¿sí? Ahí si yo uso 365, la tasa efectiva semestral me da 5,9178. La tasa efectiva semestral me da 5,9178. Esa va a ser la tasa, chicos, de cupón de interés que va a pagar el título. ¿Cuántos cupones va a pagar? Es a 3 años y paga semestral, por lo tanto va a haber 6 pagos. ¿Está claro? Vamos a tener 6 pagos. Mi pregunta es la siguiente. Yo podría haber determinado que la tasa efectiva anual resultante de esta operación, haberla hecho directa con la equivalencia del 12%. ¿Vuelvo con la pregunta o no? Por favor, profe. Sí. Yo podría haber tomado la tasa del 12% y haberle calculado la TEA, porque esa tasa del 12% que me da como dato es una J de 365 sobre 180. ¿Estamos de acuerdo? Nominal anual para operaciones de 180 días. Es una J de 365 sobre 180, el 12%. Mi pregunta es, ¿podría haber calculado directamente la TEA a partir de esa tasa y decir, ¿es esta? No, Y yo porque no hice eso, respeta el mira, rendimiento. Vamos de a uno. 0,0591. Vamos de a uno. A ver. ¿Quién me habló? Yo Arturo, vi que hice, me hablaba. Emilia, a ver. Las damas primero. Emilia. hice eso y pongo el 1 más 12% sobre 365 sobre 180. Bueno, la equivalencia me da 0,0591 de 365 sobre 180. Sí, pero esa es la efectiva semestral. Yo te estoy preguntando otra cosa distinta. ¿Arturo? No, como para poder compararlo, ¿no? Con el resto de las alternativas, expresarlo de una misma tasa común. Podría ser. ¿O no? Y no Sacar sé, la yo TEA. pregunto, usted responde. Sí, yo pienso eso, no sé. ¿Vos pensás que sí? Y como para tener una medida común para comparar con alternativa A, B y C, porque están expresados en... O sea, vos, Arturo, decís, agarro el 12% nominal anual con capitalización cada 180 días y le calculo la TEA equivalente. ¿Bien? Sí, puede ser. Bien. ¿Quién más opina? Profe, igual para ver el rendimiento de la inversión en realidad no necesitas la semestral porque depende también de cada cuánto paga los cupones. Sí, pero si yo tengo la nominal anual con capitalización semestral, le calculo la equivalente semestral, ya la tengo la equivalente semestral. Mi pregunta es otra, me parece que no terminaron de descifrar mi pregunta. Mi pregunta es la Claro, siguiente. pero por eso, para mí no se puede pasar directo a la TEA. Necesitas la Sí, semestral pero si para son ver. equivalentes, ya aquí. Si yo tengo una nominal, le calculo la efectiva semestral equivalente, ahí va por proporcionalidad de tasa. Profe, pero ahí no tendrías en cuenta. Pará, Mauro, déjame terminar la idea con Jacqueline. Si yo tengo la nominal anual con capitalización semestral y por proporcionalidad de tasas, propiedad de proporcionalidad, le calculo la efectiva semestral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, y Sí, a sí. esas dos, que son iguales, equivalentes, por equivalencia de tasa le calculo la TEA. Entonces es lo mismo calcular la TEA contra la JM que calcular la TEA contra la I sub M. Mauro.
No, decía que o sea, lo que me hace ruido es que vos estás calculando la tasa sobre los 100.000 y en realidad pagás 96.000. ¿Y Y la entonces? diferencia esa no la tenés en cuenta, digo. ¿Y entonces? No responde a mi pregunta. Pero no está No, muy lejos. Pero no está muy no, o lejos. sea, para mí Pero no no, está muy porque lejos. hay esa diferencia de plata que tendría que ser más la tasa. Bueno, ¿saben por qué no puedo hacer ese cálculo que yo digo derecho y calcular la TEA derecha? Porque el título o el bono lo estoy comprando bajo la par. Lo estoy comprando a 96 lucas. Si lo estuviera comprando a 100, sí. Si lo estuviera comprando a la par, el rendimiento final del título sería el 12% nominal anual cada 180 días. O la TEA equivalente. ¿Me explico? Pero como acá, chicos, yo el título en vez de pagar los 100, pago 96 por algo que después me van a devolver 100, ahí voy a tener una ganancia de capital también, además de los intereses. Entonces, la tasa efectiva anual resultante, el rendimiento final de la operación va a ser mayor. Por eso tengo que calcular, tengo que armar el flujo de fondo de este título para poder calcular el rendimiento. ¿Me explico? Pero para poder calcular el rendimiento, tengo que calcular cuánto va a pagar de intereses todos los semestres. Y para calcular cuánto va a pagar de intereses todos los semestres, tengo que utilizar la tasa del 12% o el 5,91 equivalente y aplicárselo a quién. Multiplicarlo a quién esto. ¿Por quién? El valor nominal. Correcto. Para saber cuánto me paga por semestre, esa tasa equivalente se la aplico a los 100.000 del valor nominal. Entonces, el flujo del bono este va a ser 96.000 pesos que yo pago hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Va a ser igual a 96.000 pesos, va a ser igual a 5.917,80 los intereses por un ANI de 6 a la tasa X. Porque va a haber 6 pagos de 5.917,80. ¿Y qué es 5.917,80? Es el 5,9178 de 100.000. Más 100.000 pesos que me va a pagar al final del periodo 6 por 1 más X a la menos 6. Lo tengo que actualizar 6. ¿Me siguieron? Yo voy a cobrar 6 pagos de 5.917,80. Los tengo que actualizar a hoy, a igualarlos con los 96. Y además, sumo, voy a cobrar 100.000 pesos dentro de 6 semestres. Tengo que actualizar esos 100.000 pesos a hoy. Cuando igualo esos dos términos, los 96.000 igual al flujo del bono, la tasa resultante va a ser el rendimiento efectivo de esta operación. ¿Claro? Y ahí digamos que sí podría sacar la TEA de ese rendimiento efectivo. Claro, ahí la tasa resultante me va a dar, cuando despeje y calcule la tasa por iteraciones, por el método, por prueba y error seguramente, ahí la tasa me va a dar una tasa efectiva semestral, y a esa le tendré que hacer la TEA equivalente, que me da alrededor de, el resultado ahí de la TEA de esta inversión, da alrededor de, pues no lo tengo exacto, 14,16, 14,06, 14, entre 14 y 14,16%. Corolario, ¿qué inversión elijo? Esta La última. última. Correcto, ¿por qué? Porque Es la de mayor rendimiento. Además, ¿por qué? Porque tenés una ganancia de capital al haberlo comprado bajo la par. Sí, ya está expresada en la tasa eso, ¿sí? Porque está por encima de la tasa que la compañía le exige a sus fondos, a sus inversiones, que es del 13. Está bien, es la mayor, pero además de ser la mayor, lógica, porque podría ser la mayor, ojo, podría ser la mayor, pero no estar por arriba del 13. Ojo. Entonces, es la mayor, pero además está por encima de la tasa que la compañía le exige a sus fondos.
exige el 13, bueno, esto da el 14. ¿Bien? Profe, si en ese caso sería menor, ya no lo tenemos más en cuenta. No me convendría ninguna de las inversiones. Ah, listo. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Ahí me surgió una duda ahí, profe. Cuando Sí. actualizás el valor nominal de los 100.000, Sí. ¿eso a qué tasa lo haces a la tasa esperada del rendimiento No, a la tasa X, a la tasa que tengo que despejar. Ah, claro. Sí, sí. ¿Por qué, Arturo? Porque estoy calculando el rendimiento efectivo de ese flujo. ¿Cuál es el flujo? Un ANI de 6 a la tasa X de 5.917,80. 6 pagos de 5.917,80. Un ANI a la tasa X. Más 100.000 pesos dividido 1 más X a la menos 6. Ah, claro. Bien, bien. Entonces, de todo ese flujo, yo lo igualo a lo que garpo hoy, a 96 lucas. De ahí tengo que despejar cuál es la tasa que hace igualar ese flujo a 96 lucas hoy. Como estoy comprando, Arturo, como estoy comprando de 100.000, la tasa tiene que ser mayor, a la tasa que paga el instrumento, que es el 12. Claro. Sí, sí. Ahora, si yo lo igualara ese flujo a 100.000, o sea, a la par, no es necesario hacer el flujo, porque si fuera a la par, el rendimiento sería la misma tasa de cupón. Sí, sí, entendí. Buenísimo. ¿Okay? Sí. Muy bien. Seguimos. Esperen que voy a prender la luz, que se va el sol. Bueno, vamos al punto B. El punto B dice, transcurrido el plazo previsto, se ingresa en un consorcio de construcción que ofrece las siguientes alternativas para la construcción de un inmueble. Entonces, transcurrido el plazo previsto es pasados ¿cuántos años? Tres años. Pasados 3 años. Momento cero, pasaron 3 años, ahora empieza la construcción, el consorcio. Si quieren, vayan trazando una recta de tiempo, sé por qué se los digo. Para la construcción, ¿qué ofrece las siguientes alternativas para la adquisición del inmueble? Pago de 2.000 pesos a la firma del boleto. ¿Sí? Pago de 2.000 pesos a la firma del boleto. 10 cuotas mensuales vencidas de 1.500 a partir de la firma del boleto. O sea, en el año 3, si quieren vamos al año 3 ahora. Ya estoy en el año 3, ya hice la inversión, estoy en el año 3. 2.000 pesos a la firma del boleto, hoy. A partir de ahí, 10 cuotas mensuales de 1.500 pesos. ¿Seguimos? Vayanlo estructurando. Después, 4 refuerzos cuatrimestrales de 8.000 pesos cada uno, a partir de la posesión. ¿Sí? 30 cuotas mensuales vencidas a partir de la posesión. Todavía tengo que dilucidar dónde pongo la posesión. Y 15.000 pesos en el momento de la posesión, la que se produce a los 35 meses de la firma del boleto. Con lo cual, me queda 2.000 pesos hoy, 10 cuotas de 1.500 pesos. Después me queda en el mes 35 la posesión, 15.000 pesos. Y a partir de ahí me quedan 4 cuotas cuatrimestrales de 8.000 pesos a partir del mes 35, a partir de la posesión, a partir del mes 35, me quedan 4 cuotas cuatrimestrales de 8.000 pesos. Y a partir también de esa posesión, me quedan 30 y... ¿Cuántas? 30, ¿no? Cuotas mensuales de 1.500 pesos. Entonces, la recta de tiempo queda como partida en dos. Antes de la posesión y después de la posesión. Posesión, mes 35. ¿Estamos de acuerdo? Las tasas de la evaluación de la operación son, hasta la posesión, una TNA para operaciones de 30 días del 42%. O sea, desde el mes momento 0 hasta el mes 35 rige el 42% nominal anual.
con capitalización mensual. Y después, hasta el final, rige una I sub M, una I de 365, de 360 sobre 60, de 10,25. Se requiere efectuar la evaluación a la fecha de la posesión. O sea, me está pidiendo la evaluación en qué momento. En el mes En el 35. mes 35. Correcto, en el mes 35. Por lo tanto, yo para hacer la evaluación en el mes 35, tendré que, primero, a los 2.000 pesos del momento del boleto, los tendré que capitalizar, ¿sí?, durante 35 periodos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Los tendré que capitalizar durante 35 periodos. A los 1.500 pesos, ¿sí?, que empiezo a pagar cuotas, 10 cuotas mensuales de 1.500 pesos, le tendré que calcular el valor final de esas 10 cuotas mensuales y después los tendré que capitalizar 25 periodos más. Porque, ojo, son 10 cuotas mensuales nada más. Pero la posesión se da en el momento 35. 10 cuotas, terminó en el momento 10. Me faltan 25 periodos más capitalizar. Al momento de la posesión voy a pagar 15.000 pesos, 15.000 pesos a valor de la posesión, y después de la posesión tendré que actualizar las cuotas cuatrimestrales a otra tasa equivalente, y tendré que actualizar las cuotas mensuales a otra tasa equivalente. El valor al momento de la posesión, el valor del inmueble al momento de la posesión, les tiro el resultado, me da 106.432,24. 106.432,24. Que surgen de 5 cosas. Capitalizar los 2.000 pesos del boleto, capitalizar las 10 cuotas, valor final, y después capitalizarlas 25 periodos, sumar los 15.000 pesos de la posesión, hacer el ANI de las cuotas cuatrimestrales, valor actual de las cuotas cuatrimestrales y valor actual de las 30 cuotas mensuales de 1.500 pesos. 5 conceptos. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Sí. ¿Cuánto daba? 106.432,24. Y ahora vamos con el préstamo, que ojo con el préstamo ahora. Me dice, a los fines de equipar el inmueble adquirido, se toma un préstamo por 150 lucas, a ser devuelto bajo el sistema de amortización progresiva de intereses sobre saldos, llamado sistema Francés. francés. Muy bien. A la tasa nominal anual para operaciones de 30 días del 84%, o sea, J de 360 sobre 30, 84%. El plazo de evolución son 10 años, 120 meses, N igual 120, cuotas mensuales. La operación tiene los siguientes costos. 100 pesos por cuota de gastos administrativos. 0,7 sobre el monto del préstamo, o sea, 0,7% sobre 150 lucas de seguro de vida. El seguro de incendio, 10% sobre el monto del préstamo, o sea, 15 lucas sobre el monto del préstamo, pagadero al inicio, te lo descuentan hoy. Y la escribanía, 15 lucas, pagadero al inicio, te la descuentan hoy. ¿Está claro? ¿Cómo sería ahí el seguro de vida, profe? Porque dice... Ahora lo vamos a ver. Es lo que le iba a preguntar yo a usted. Bien. Entonces, se pide calcular la cuota pura, sería. Y después me pide calcular la cuota con gastos. ¿Cómo hago para calcular la cuota, Arturo? Ah, no, Arturo, le voy a preguntar lo segundo, Arturo. ¿Cómo hago para calcular la cuota? Y ahí tendrías que hacer un C por año.
C por ANI, correcto. puta Calculo madre. para 150 lucas, un C por ANI. Un C por ANI de 120 a la tasa del 7%, porque si hago la equivalencia de tasa, la tasa efectiva mensual me da el 7%. ¿Sí? La cuota me da 10.503,12. La cuota me da 10.503,12. Ahora, esa es la cuota pura. Pero en la cuota va a haber gastos. ¿Cuánto será la cuota con gastos? Me dice que hay 100 pesos de gastos administrativos todos los meses. Con lo cual, a los 10.503,12 le tengo que sumar 100 pesos. ¿Sí, Arturo? Sí, buenísimo. Muy bien. No, Profe, buenísimo, pero no, eso me están porque te rompiendo. dice pagadero. No, está buenísimo, ¿no? Eso porque te dice pagadero por cuota o no. Correcto. Ah, listo. Pagadero por cuota, me dice. Entonces, todas las cuotitas más 100 pesos en gasto administrativo. Después, me dice que el seguro de vida es el 0,7% sobre el monto del préstamo. ¿Cuánto da el 0,7% sobre el monto original del préstamo? 1.050, me dice Florencia. Correcto, 1.050 pesos. Pagadero por cuota. O sea, que todos los meses, ¿cuánto tengo que pagar de seguro de vida? Arturo. 1050. 1.050. Entonces la cuota se ve incrementada en 100 pesos por los gastos administrativos y en 1.050 pesos por el seguro de vida. La cuota total no va a ser ya 10.503,12. La cuota total va a ser 11.653,12. Cuota pura, más gastos, más seguro. ¿Estamos de acuerdo? O sea que todos los meses vos no vas a llevar al banco 10.503,12. Vas a tener que llevar 11 lucas 600 al banco. Y la pregunta es, ¿cuánta plata se llevaron del banco? 120.000. ¿Cuánto? 120.000. ¿Por qué 120? Porque se netean de los gastos flotantes, seguro de incendio y gastos de escribanía. Porque el banco, yo firmé la documentación por 150 lucas, pero el banco me descontó al inicio 15 lucas de incendio, el 10%, y 15 lucas de la escribanía. Entonces garpé 30 lucas, me llevé 120. Me llevé 120. Que es, los 120 es lo que me pide ahí el ejercicio, el parcial, monto neto prestado, 120. Y costo de la operación expresada en tasa efectiva mensual. ¿Cómo calculo ahora el costo efectivo de la operación? Vuelvo con el ejemplo, acuérdense, llegás a tu casa, tu mujer o tu marido, y ¿cómo te fue? A ver las 150 lucas. No, pará. Pasó esto. ¿Qué pasó? Y lo que pasa que el escribano me traje 120. Bueno, buenísimo. ¿Qué va a hacer? Nos cagaron 30, listo. Bueno, el mes que viene voy a pagar, te dice tu marido o tu mujer, el mes que viene voy a pagar los 10.503,12 que me dijiste que es la cuota. No, pará. Hay que llevar 11.653,12. ¿Cómo calculo el costo financiero total de esta operación? O el costo financiero real. Armando el flujo de fondos. ¿Y cómo lo armo? Menos 120.000, arranca. Y después las cuotas que pagas de verdad, que son 11.653. No me acuerdo cuántas veces eran, cuántas cuotas. Sí, 120. Eso. En definitiva es 120.000 pesos hoy, porque hoy no fueron 150, hoy a tu casa caíste con 120. 120.000 pesos va a ser igual a un ANI de 11.653 por un ANI de 120 a la tasa de X. Por un ANI de 120 a la tasa de X. De ahí tengo que despejar el costo financiero de la operación, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? ¿Está? Que cuando lo despeje me va a dar alrededor del 13,67. Me va a dar alrededor del 13,67. Son 120 cuotas, ¿no, profe? Correcto. Bien.
Me va a dar alrededor del 13,67 efectivo mensual. Y después me pide que lo calcule en términos de una J, de una FM, y la FM me va a dar 139,88%, para que tengan una idea. La FM me va a dar 139,88%. Y después me dice que pasaron 60 meses y te cambias a un sistema alemán, ¿o no? Pasaron 60 meses y te estás cambiando a un sistema alemán. Entonces tenés que agarrar el monto que debes, hay que calcular el saldo de deuda al momento 60, y eso va a ser el valor nominal de un préstamo por sistema alemán, a partir del momento 60. ¿Ok? Porque me dice que cambia en el momento 60. Profe, ese valor, ¿cuánto es? ¿81.000 puede ser? El saldo lo voy a calcular con los 11.653 que tengo que pagar de cuota. Es lo que yo debo al banco. ¿Sí? Ok. Sí. El saldo de deuda me va a dar 163.600, el saldo de la deuda. El saldo de la deuda me va a dar 163.600. Y la nueva cuota del sistema alemán me va a dar 14.178. Profe, ¿en cuánto nos queda el saldo de deuda? 163.600. Y la primer cuota del alemán, 14.178. Muy bien. Y ahora vamos a lo más difícil que plantea el parcial. Punto D. Determine el desembolso total que debe hacer la entidad a fin de iniciar sus actividades y elabore un informe, bla, bla, bla. Muy bien. La pregunta es, ¿cuándo va a iniciar sus actividades la entidad? Profe, ¿te puedo volver a preguntar del punto C? El saldo en la cuota 60 dijiste que era 160 y pico mil. 163.600. ¿Y el préstamo original no es de 150.000? O sea, ¿el saldo no debería ser menor que el préstamo? ¿Sí? A mí me da 81.000, no entiendo por qué. Hace el ANI de 60 de 11.653. ¿No da? Profe, tenga en cuenta que esa cuota creo que está incluida el seguro de vida. Por eso, está incluido los seguros de vida y eso. Ok. ¿Sí? Es la cuota total. Es la cuota total, con los 1.050 y con los 100 pesos. Después la voy a revisar por la duda, pero me da eso. Bien. Vamos al momento crítico. ¿Cuándo inicia sus actividades? A la posesión, en el momento de la posesión. Al momento La posesión. Fíjense el enunciado, el título. Desea adquirir un inmueble para desarrollar sus actividades y el equipamiento del mismo. ¿Sí? Con lo cual, al momento cero del consorcio, es cuando entra y empieza a desarrollar sus actividades. ¿Por qué? Porque está haciendo Lean una inversión, ¿sí? Desea adquirir su propio inmueble para desarrollar sus actividades. O sea, quiere comprar el inmueble para empezar a desarrollar sus actividades. Por lo tanto, el punto D me pide el desembolso total que debe hacer la entidad a fin de iniciar sus actividades. Entonces, hay un mosquito. Al momento cero del consorcio, al momento cero, ¿sí? ¿Cuánto dinero va a disponer la empresa al momento cero?
al momento cero del consorcio, ojo, que el momento cero del consorcio es el momento 3 de la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Había invertido durante 3 años, había invertido ¿cuánta guita? ¿96.000 era? Había invertido 96.000 pesos durante 3 años. ¿Sí? Entonces, lo que hay que determinar es cuánta plata tiene al final de los 3 años, de esos 96.000 que invirtió. ¿A qué tasa voy a calcular esa plata? Esa tasa la voy a calcular, esa plata la voy a calcular a la tasa equivalente que surge del rendimiento de esa inversión. ¿Me explico? Si esa inversión a mí me daba el 14 y pico, les dije yo, efectivo anual, tendré que calcularle la efectiva semestral equivalente o la TEA y capitalizarlo 3 años o capitalizarlo 6 semestres, para saber de cuánta plata dispone al final del año 3. ¿Me siguen? Es el punto crítico del parcial este, para saber cuánta plata dispone al final del año 3. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, sí. Bien, ahora, esa es la plata que dispone al final del año 3. ¿Sí? ¿Cuánto va a gastar en el inmueble? ¿Cuánto vale el inmueble? El inmueble vale 106.000 pesos, 432, pero ¿a qué momento? Al momento de la A posesión. la evaluación. De la posesión. Al momento de la posesión vale 106.432. Lo evalué al momento 35 el inmueble. Entonces lo que tendré que hacer va a ser actualizar, ¿me siguen? Actualizar ese monto al momento 0. Actualizar los 106.432 al momento 0. Y la diferencia esa es la plata que yo tengo, capitalizo los 96, menos la plata con la que compraría el inmueble, me da la plata que me sobra. Es la plata que me sobra. O sea, yo tengo 96.000 pesos, lo capitalizo 3 años, tengo una suma de plata. Compro el inmueble, gasto una suma de plata. Y me queda una diferencia. ¿Me siguen? Porque el préstamo no es para comprar el inmueble. ¿El préstamo para qué es? Para equiparlo. Para equiparlo. El préstamo es para equiparlo. Entonces, con esa plata que yo tengo que ver cuánta diferencia tengo que desembolsar, porque yo voy a tener que desembolsar el préstamo de 150 lucas a ese momento, más los gastos, 180 lucas voy a tener. ¿Me siguen? Porque yo voy a tener que... Yo firmo un préstamo por 150, pero además tengo gastos por 30 de administración y de escribanía. Entonces, esa diferencia va a ser la plata que yo desembolso. Porque yo voy a gastar 150 lucas voy a comprar lucecitas y todo, teóricamente, para instalarlo al inmueble. Y después voy a gastar 15 en escribanía y 15 en gastos administrativos de seguro por única vez. Pero tengo un remanente de plata, que es la plata que me sobró de la inversión menos la compra. Entonces, la diferencia es el real desembolso que voy a tener que hacer para equiparlo. ¿Está? No, profe, yo me perdí. Llegué hasta la parte en la que capitalizábamos los 96.000 pesos y después actualizábamos los 106.000. Ahí Bueno, me quedé. ahí. La diferencia esa es plata que te sobra, Juan Cruz. Sí, me quedó La algo. diferencia esa es plata que te sobra. Listo, olvídate, tenés plata de sobra en tu bolsillo. Listo. Andá. Profe, ¿Seguís? yo me perdí si Juan Cruz. esa...
Sí, decís. Tardar. Sí, ahí te sigo. No sé qué Esperen, hacer con... vamos de a uno, vamos de a uno. Vamos con Juan Cruz. Juan Cruz, voy con vos, después voy con vos, Camila. Dale. No te escucho, Juan Cruz. No, nada, eso, que me quedé ahí hasta que tenemos la posesión. No sé qué hacer con la plata del préstamo que después es para equiparlo. Bien, ahora voy entonces. Camila, vos, pregúntame. Yo me perdí si eso era en el momento 0 o en el momento 3. Bien, Capitalizamos al momento 3. bien. Ahora, bueno, ahora le respondo a los dos juntos. Sí, sí. Me paro al final del momento 3 de la inversión, que es el momento 0 del inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Juan Cruz. Sí, sí. Bien. Final del momento 3. Tengo la plata de la inversión, las 96 lucas capitalizadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso lo tengo en un bolsillo. Compro el inmueble. Actualizo la evaluación del inmueble. Del momento 35 al momento 0. Profe, ¿qué ¿Estamos de tasa se acuerdo? usa para eso? Me quedó la duda. Para eso uso la tasa equivalente al 13% de las inversiones que requieren la empresa. La misma que para los 96.000. No, para los 96.000 no. Para los 96.000 uso la tasa resultante de la inversión de los 96, que no es la misma que el 13, es mayor, 14. Bien, bien. Bien. ¿Me seguís, Juan Cruz? Tenés el final de la plata de la inversión, las 96.000 capitalizadas, ¿sí? Sí. Juan Cruz. Bien. Sí. Actualizás el valor del inmueble al momento 0, del momento 35 al 0. ¿Estás? Sí, sí. Pagás el inmueble, te queda plata en el bolsillo. ¿Listo? Sí. Listo. Decime cuánta plata te queda en el bolsillo. 70 lucas, ponele. Sí. Es más o menos lo que te va a quedar el número. ¿Sí? Juan Cruz. Sí. Sí, sí. Bueno, Hasta- te quedaron hasta ahí 70 lucas en el estamos. bolsillo. Listo, olvídate. Bien. Te quedaron 70 lucas en el bolsillo. ¿Sí? Muy Sí. bien. Vas a gastar. Te vas a endeudar para equiparlo. Te vas a endeudar por 150 lucas, Juan Cruz. Más 15 de gasto administrativo, más 15 de escribanía. Bien. O sea, me endeudé ¿Bien? por 180.000 pesos. Por 180. O sea, vas a tener que garpar 180. Valores de hoy son 150 lucas de préstamos, 15 escribanía, 15. ¿Cuánta plata tenés en el bolsillo, Juan Cruz? Y los 110.000. No. 70 tenés en el bolsillo. Ah, bueno, tengo 70 porque el otro todavía no lo pagué. Bueno, ¿y el desembolso cuánto va a ser? La diferencia. Las 180 menos las 70. El desembolso es la diferencia. Está bien. La plata que vas a tener que desembolsar. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque parte de lo que tenés que desembolsar ya lo tenés vos, que te sobró de la inversión. Claro, o sea que tengo que desembolsar 110.000 pesos. Correcto, aproximadamente, Dave. Sí. Aproximadamente 110.000. Exacto. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Medio rebuscado o no? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de que cuando yo tengo los 96.000 pesos, si bien yo tengo un cash flow de los bonos y calculo una tasa interna de retorno, yo puedo Pará. De nuevo la pregunta, de nuevo. cuando yo tengo que evaluar la inversión al momento 3, es decir, al final de todos esos 96.000 pesos, ¿es lo mismo si yo calculo un valor final de todos los cupones del bono y los Exactamente multiplico lo mismo. por la cantidad de Exactamente bonos? lo mismo. Bien. A ver, pará. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, Lo yo último. calculo el valor final de un solo bono y lo multiplico por la cantidad de bonos totales. A fin de No. cuentas es lo mismo. No, ¿sabes por ¿No? qué? Porque vos tenés, mirá, a los 6 meses tenés un cupón. Santiago. Bien. A los 12 meses tenés otro cupón. ¿Me seguís? Sí. A los 18 meses tenés otro. A los 24 meses tenés otro. A los 30 meses tenés otro. Y a los 36 meses tenés otro cupón. Son 6 cupones.
Entonces, al primer cupón lo vas a capitalizar 5 periodos. Al segundo 4, al tercero 3, al cuarto 2, al quinto 1 y al último no lo capitalizas. Te Por va a dar eso lo es mismo. calcular el valor final de una renta. El valor final de una renta, sí, correcto. Te va a dar lo mismo. Bien, perfecto. Te va a dar lo mismo, correcto. Pero no, yo te había entendido que vos tomabas un cupón, le calculabas a un solo cupón el valor final y lo multiplicabas por 5, ¿no? Yo lo que decía es calcular el valor final de un solo bono y multiplicarlo por la cantidad de bonos totales. Ah, sí, sí. No, yo te entendí de un solo cupón, por eso, ¿no? Está bien, sí. Correcto. Sí. Bueno, ¿estamos con este? Sí, sí. Uno más fácil ahora. Ahora uno más difícil, va a ver, para que practiquen. Ahora vamos a hacer una cosa. Son las 8 en mi reloj. Está medio adelantado el mío. Arrancamos de nuevo 8:05, ¿ok? Vamos a hacer otro de un parcial un poquito más áspero, más lindo, ¿sí? Y Emilia, recién hice el cálculo ese, da exacto. Ok, tendré algo mal en la fórmula. Y bueno, después si querés lo vemos, pero da exacto. El valor actual de 60 cuotas de 11.000 pesos a la tasa del 7%, da 163 lucas. No, es que no hice el ¿Bien? valor actual así, sino que agarré el cuadrito del francés y tiré abajo estas las 120 cuotas y veo lo que me dan las 60. Pero Y ahí tenés le que saqué el tener en valor. cuenta que acá le estás haciendo el ANI a las cuotas más los gastos. Ojo, por eso. Claro, pero las cuotas de todo el sistema sume los gastos. Por ahí Sí, está el pero a eso le error. tengo que calcular el valor actual. Si yo lo sumo lineal, estoy sumando plata a distintos momentos. Ojo, Ok, ojo ahí. ¿Sí? ok, gracias. Volvemos 20:05, parada técnica. Dale. Dale. Listo. Dale, dale.
Bueno, ¿estamos? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer ahora un ejercicio, traje de parcial de hace un par de años, de evaluación de proyectos de inversión. Está muy lindo. Mañana, me picó la nariz. Mañana, como de costumbre, a las 7 de la mañana, bueno, cerca de esa hora, cuando suelo levantarme y les voy a subir el enunciado, les subo el enunciado y les subo la resolución. Pero vamos a verlo ahora, ¿sí? Porque todavía no lo tengo terminado de prolijar la resolución. Esperen que comparto. Acá estoy. ¿Están viendo ahí? Sí, sí. Muy bien. Puta, ahí está. Bueno. Vamos a ver esta parte primero, que es el enunciado del ejercicio, del parcial, ¿sí? ¿Ahí lo ven mejor o no? Sí, ahí va Sí, mejor. se ve bien. Bien, porque agrandé la letra. A un inversionista que exige en sus proyectos una rentabilidad mínima del 20% anual, le ofrecen en venta un negocio que se encuentra en funcionamiento dedicado a la fabricación de muebles para oficinas. Un estudio de valoración del negocio contratado por el actual propietario definió su valor en 70 lucas, 70 millones. El futuro comprador decide realizar una evaluación financiera con base en la información histórica aportada por el propietario, para tomar la decisión de comprar o no, para lo cual solicita de su asesoramiento. Datos proyectados sobre ventas en unidades. Ahí me dice, para cada uno de los años, o sea que el proyecto va a ser para 5 años, las unidades, cantidades de venta. Los costos actuales de producción por unidad utilizando el sistema de costeo variable están discriminados así. Producción estimada, 200 unidades. Materiales directos, 18 millones. Mano de obra indirecto, 4 millones. Costo de fabricación, 4 millones. Costo unitario, 150.000 pesos. Por cada unidad vendida, se obtiene... ¿Dónde estoy? Por cada unidad vendida, se obtiene una utilidad del 80%. ¿Sí? Sobre el costo unitario total, cuando se utiliza el sistema de costeo variable. El costo unitario total es igual al costo unitario variable. Muy bien. Los equipos de producción tienen un valor de 50 millones, con una vida útil de 10 años. Se deprecian en línea recta y ya han sido depreciados en 15 millones. Los equipos de oficina ya están depreciados y por lo tanto su valor en libros es 0. Y no se espera venderlos por ningún valor. Los gastos operacionales son de 1.800.000 anuales. Se espera un incremento del 3% en todos los gastos y costos que corresponde a la inflación anual promedio estimada para los próximos 5 años. El valor de rescate es igual al valor en libro de los activos fijos al final del horizonte de evaluación, que se define en 5 años, sin tener en cuenta la recuperación del capital de trabajo. La tasa de impuestos es del 35% y se abonan al año siguiente. O sea, los impuestos acá no se abonan en el mismo periodo, se abonan al año siguiente. Asimismo, el inversor tiene la opción de conseguir un crédito bancario, línea PYME, por un valor de 35 millones, con un plazo de 5 años a una tasa de interés del 12% efectiva anual. Pagadero con 5 cuotas anuales por el sistema de amortización progresiva e intereses sobre saldo. Los que por tratarse de un crédito para pymes deben considerarse a los efectos impositivos. ¿Cuál es su opinión sobre la inversión propuesta? Fundaméntela adecuadamente. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué tendremos que hacer? Un flujo de fondo. Tendremos que armar un flujo de fondo. Correcto. ¿Qué tendremos que calcular o determinar para ese flujo de fondo? El costo y el precio de las unidades que vamos a vender. Tendremos que calcular. Correcto. Los
costos y además tendremos que calcular los ingresos. Ingresos y costos. Con los ingresos y costos tendremos que hacer un análisis y tendremos que armar primero ¿qué cosa? ¿Qué tendremos que armar con los primero de todo de esto? Lo primero de todo que hay que armar es el flujo de fondos. Primero tenemos que armar el flujo de fondos. Tenemos que considerar ingresos, tenemos que considerar costos, tenemos que considerar amortizaciones, tenemos que ver efecto impositivo y llegar a determinar el flujo de fondo neto. Después, a ese flujo de fondo neto le tendremos que aplicar los criterios de decisión de inversión. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que plantea acá el parcial. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa después en este parcial? ¿Qué pasa después en este parcial? ¿Qué hay? Lo del préstamo. Sí, bueno, pero ¿y un poquito maquillado? ¿Cómo sería? Una alternativa de financiación. Hay una alternativa de financiamiento o hay un apalancamiento. O sea, yo puedo obtener fondos para financiar el proyecto. Pero voy a tener que tener en cuenta, o no, depende, el financiamiento, porque los intereses, me dice acá al final, los intereses sobre saldo, los que por tratarse de un crédito para pymes, se deben considerar a los efectos impositivos. A ver, los intereses que yo pago, los intereses que yo pago, los intereses, son deducibles a los efectos impositivos. O sea, me achican la base, el resultado del ejercicio me achican la base del impuesto a las ganancias. Yo voy a tributar. Entonces lo tengo que considerar, los intereses nada más. Bueno, entonces, analizado esto, estamos en condiciones de comenzar a armar ni más ni menos que el flujo de fondo. Vamos. Lo que está en amarillo son datos del ejercicio, como de costumbre, ¿sí? Lo que está en rojo son erogaciones, salidas de fondo, ¿sí? Y lo que está en negro son ingresos, ¿sí? Yo voy a tener las cantidades de unidades que me dice que vende, ¿sí? Voy a tener el costo unitario. ¿Y qué me dice respecto al precio de venta? Hay un dato que me dice el enunciado del ejercicio. Por cada unidad vendida, se obtiene una utilidad del 80% sobre el costo unitario total. O sea, que el precio de venta va a ser igual al 80%, o sea, perdón, va a ser igual al costo incrementado en un 80%. ¿Sí? Entonces, yo con esto obtengo el precio unitario de venta. Después, obtengo los costos de producción, ¿sí? Y después los ingresos por venta, ¿sí? Muy bien. Ahora, después me dice que los precios, los valores, se van a mover a un ritmo determinado, al 3%, ¿sí? O sea, fíjense, esto va a estar incrementado año tras año, el costo al 3%, fíjense. El precio de venta al 3%. ¿Ven la fórmula? Porque lo tengo que actualizar, lo tengo que incrementar. Consecuentemente, los costos de producción y los ingresos por venta me van a ir variando un 3%. ¿Estamos hasta acá o no? Preguntas. Sí, estamos. Muy bien. ¿Cuánto es la inversión inicial del proyecto? 70.000. 70 lucas. ¿Sí? Entonces, yo voy a comenzar a armar mi flujo de fondos. ¿Sí? Entonces, la del desembolso, la inversión inicial, van a ser las 70 lucas. Voy a tener para armar las ventas menos los costos de producción. ¿Sí? Ventas menos costo, todos los años voy a tener ventas menos costo. Bien. Después voy a tener los gastos de operación, que me dice, los gastos de operación, que me decía,
Creo que también se ajustaba. También se incrementa. Se ajustan, son de un palo 800 y se empiezan a ajustar. ¿Sí? Muy bien, voy a tener los gastos de operación. Y después con las amortizaciones o la depreciación la tengo que tener en cuenta. Pero me dice lo siguiente, a ver, me dice que los equipos de producción tienen un valor de 50 millones, con una vida útil de 10 años. Entonces la amortización por año ahí son 5 millones. Se deprecian en línea recta. Bien. Y ya han sido depreciados en 15 millones. Ahora vamos a ver. Los equipos de oficina ya están depreciados, a eso no les doy bola, porque ya están depreciados y por lo tanto su valor en libro es 0 y no se espera venderlo en ningún momento. Muy bien. Con lo cual, la depreciación para cada uno de los periodos, 5 en cuestión, va a ser de 5 millones. Del año 1 al año 5, o del periodo 1 al periodo 5 de este proyecto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos o no? Sí. Muy bien. Voy a determinar la utilidad. ¿O no? ¿Sí? Y fíjense acá, me dice que los impuestos... ¿Dónde está? La tasa de impuesto es del 35% y se abona en el año siguiente. O sea, el impuesto se determina este año, pero fíjense que se abona al año siguiente. Se determina y 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 se abona al año siguiente. Con lo cual, aparece un sexto periodo a considerar en el análisis. ¿Estamos? Ojo con este punto. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Voy a anular el efecto de la depreciación, lo anulo, ¿sí? El valor del equipo es 50. Por 15. Y en este proyecto, 5 periodos va a acumular 25, con lo cual va a llevar acumulados 40. Con lo cual el valor de los equipos de rescate va a ser de 10 millones. Lo tengo que considerar como un flujo positivo. ¿Bien? Profe, ¿y ese no se tiene en cuenta para el impuesto a las ganancias? No, porque es como si lo estuviera vendiendo al mismo valor, porque no hago diferencia. Lo tendría en cuenta al impuesto a las ganancias si yo lo estoy vendiendo a 15 millones, a 18 millones. Y el valor de rescate es 10, tendría que tributar impuesto a la ganancia por 8. ¿Me seguís? Ah, sí, está bien. Si lo vendo en 18 y el valor es 10, voy a tener 8.000. De ganancia. Y sobre Está esos 8.000 vas a tributar impuesto. ¿Está? Sí. Bien. ¿Profe, ese puede ser una sola fila de impuestos? O sea, los impuestos abonados nada más. ¿Acá? ¿O se tiene que Sí, poner los dos? Sí. a ver, esta fila la podrían evitar, si quieren, sí. Ah, listo. ¿A eso te referís? Sí, exacto. Esa fila es evitable, pero bueno, está puesta ahí. Sí, hay que tener cuidado de no sumarlo todo después, ¿eh? Y meter la pata. Muy bien. Profe, Profe, una consulta. Sí. ¿El valor de rescate lo ponemos siempre en el flujo de fondos o solo cuando el ejercicio dice como que se va a vender el equipo? No me acuerdo si este enunciado lo dice igual. Lo dice. Yo cuando lo hice no me parecía que lo decía, por eso no puse nada. Pero te dice que el valor de rescate es igual al valor en libros de los activos fijos al final del horizonte de evaluación que se define en 5 años. Te lo está dando a entender ahí. ¿Sí? Pero si Entonces, no supone cuando- que lo va a vender, no iría. Ay, perdón. No. No iría. Entonces, profe, si nos dicen valor de rescate es porque se vende. No hace falta que nos diga que se venda. Y no hace falta, ya te digo, no es del todo claro ahí el enunciado, ¿sí? Listo. Muy bien. Vamos y ojo ahora acá. Yo llego a determinar el flujo de fondo. El flujo de fondo tiene 6 periodos, ¿sí? Le voy a aplicar el valor actual neto, criterio de valor actual neto.
La de costo. Al Al 20% que era la 20%. rentabilidad esperada. Al 20%, correcto. Al 20%. Entonces voy a actualizar el flujo de fondo, o lo voy a descontar al 20%. Ahí está, al 20%. ¿Sí? Fíjense. Y eso me va a dar un VAN negativo de 3.800.000. Eso me va a dar un VAN negativo de 3.800.000. ¿Sí? ¿Por qué tengo que calcular la TIR-M y no la TIR? Porque en el último periodo tenés un cambio de signo. Correcto. Por esto, acá. Entonces, yo tengo que calcular la TIR-M. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. La TIR me da 18,92. Y yo estoy descontando al 20. La TIR es menor. ¿Sí? Profe, ¿podés mostrar Sí. cómo haces la TIR-M? Porque lo intenté Por solo hoy en fórmula. Excel y no salió. Ahí está. Sí, pero hay... Pará. ¿Quién me pregunta? Lucio. Lucio. ¿Cómo haría la TIR-M, Lucio? De la misma manera que si la hago manual. Acá la hago por fórmula financiera del Excel. Agarro estos 8.980.000 negativos y los actualizo hasta el momento cero, por 6 periodos, a la tasa del 20%. Y cada uno de estos flujos positivos, ¿me seguís, Lucio? Sí, sí. Los capitalizo hasta el momento 6, hasta el periodo 6, hasta el último. Sí. Y le calculo la TIR-M por 6 periodos. Despejo la TIR-M y me da, lo hice a mano y me da igual, ¿eh? Bueno. Porque lo había intentado hacer hoy y se me había re complicado. Más que nada con la fórmula del Excel. Porque pensaba rendir por ahí. Y yo, si no estamos seguros con la fórmula del Excel, vamos a lo seguro, a manopla. Sí, seguro. No falla. Fuerte al medio. Sí, no falla. Bidón. Bien. Profe, me Sí. quedó otra duda en caso que lo vendiera por menos del valor que yo lo tengo, del valor recuperable. ¿Eso que ese resultado negativo también iría antes del impuesto a las ganancias? Eso pero ahí te quedaría descalzado el libro. Vos, por lo menos que lo tenés que dar de baja en libros es por el valor libro, lo tenés que vender. Lo tenés que dar de baja, te va a quedar un resultado negativo ahí. Te va a disminuir Claro, la por base. eso. Y ese resultado negativo lo Te va a disminuir la consideraría, base. me disminuye la base. Ah, listo. Claro, Gracias. si el resultado positivo te aumenta la base, el resultado negativo te la achica. Listo. Bien. Muy bien. El proyecto puro se debería rechazar. ¿Estamos de acuerdo? Van negativo, no dan la TIR. Hola. Sí, profe. Sí. ¿Ya está? Ahora- ¿O ¿Cómo? ahí ya está? No sé si el financiamiento si te da con la Pará, TIR que lo negativo, terminé. con la... Si fuera tan rápido el ejercicio. No, pero Ahora- pregunto ahí en el examen. Ahora. Dice que asimismo está la opción de conseguir una financiación. ¿Y cuál es lo lindo de esta financiación? Que los intereses son deducibles del impuesto a las ganancias. Entonces, acá Profe, vale la ahí pena sí, ahí sí no dice nada, igual los tenés que restar a los intereses o no. Pero sí, pero déjenme terminar una cosa. Podría decir que los intereses no son deducibles a los efectos del impuesto a las ganancias, con lo cual no me va a surtir efecto. ¿Sí? Sí, pero yo decía si no decía nada el enunciado. Si no decía nada, se consideran que los intereses achican el resultado de tu ejercicio. Y si achican el resultado del ejercicio, achican la base imponible a la cual se aplica el impuesto a la ganancia. Ah, listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que yo voy a tener que decir es, yo voy a invertir 70 lucas, pero parte de esas 70 lucas me las van a prestar. Entonces, mi erogación de fondos no va a ser 70 lucas. ¿Cuánto va a ser? Hola. 25. Va a ser 35. ¿Por qué? Porque me voy a endeudar en 35 lucas. Me voy a endeudar en 35 lucas. Me voy a endeudar en 35 lucas y voy a tener que pagar intereses por esto. Y voy a tener amortización de capital por 35 lucas. Con lo cual, lo que es deducible a los efectos del impuesto a las ganancias son los intereses. Estos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien.
Entonces, voy a armar el flujo ahora con la financiación. Ojo, 35 ahora. Porque la inversión mía va a ser 35 lucas. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Profe, Sí. o sea que la financiación supone que vos las 70 del anterior no las tenés. Tengo 35. Ah. Tengo 35. Profe, Pongo ahí es porque restás los 70 millones menos los 35 millones. Claro, es la que pongo yo. Ah, o sea, no es la... ¿Cuánto vas a tener que...? A ver, si hubieran sido 100 millones la inversión y el banco me presta 35, acá tendría que haber puesto 65. No, está bien. ¿Está? Acá tengo que poner la que pongo yo, la mía, la que me duele. El cocodrilo que ladra. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Sí, sí. Bien. Esta parte... Uy, qué boludo. ¿Qué hice? Perdón. Me fui al carajo. Esta parte no cambia. Es igual. Lo único que le agrego, ¿qué línea? Los intereses del préstamo. ¿Me siguen? Sí. Los intereses del préstamo me achican el flujo, me achican la utilidad. ¿Sí? Achica mi base imponible de tributo de impuestos. Anulo el efecto y después tengo que tener en cuenta la amortización. La amortización del préstamo no deduce de impuestos. Ojo, es capital. Ojo, es capital. ¿Sí? Y entonces voy a terminar obteniendo el flujo de fondo neto del proyecto financiado. Ahora, cuando le aplico la tasa del BAN del descuento del 20%, el BAN me da positivo. La TIREME la tengo que volver a calcular, me da por encima del 20%, superior a la tasa. El ¿Yo índice te de puedo preguntar rentabilidad. algo, profe? Sí. Perdón, ¿eh? Ese 22%, los flujos negativos lo actualiza la tasa de financiamiento, ¿no? Los flujos negativos los actualiza al 20%, todo al 20%. Porque yo le había preguntado el otro día a la profesora y me dijo que en caso de haber financiamiento, los negativos, porque viste que la TIR modificada en el Excel te pone para elegir dos tasas, digamos, la de Sí. financiamiento y la del costo. Y ahí, como digamos, me confunde. Claro, yo había entendido lo mismo, que cuando analizás el proyecto con inversión, los flujos que actualizás se actualizan a la tasa del préstamo y los que capitalizás a la tasa de costo. Lo que pasa es que acá la financiación ya la tengo contemplada la tasa correspondiente acá. Ya tengo los intereses acá. Sí, igual. No, no. No varía mucho igual, pero es, digamos, conceptual. Acá, Sí, ponele acá que te da 21. fíjense la toma al 20% ambos. ¿Sí? Porque serían, si yo tuviera, a ver, si yo tuviera fondos para invertir en otra cosa, ¿sí? Que me estuviera financiando con otros fondos, pero acá el financiamiento ya me lo da el préstamo y ya lo deduzco de acá los intereses. ¿Está? O sea que si se deducen intereses, tomo las dos a tasa de costo, no importa Claro. que me den la otra. Ahí. No, si después me dice que si yo puedo colocar inversiones en otra cosa al 15% y ahí tomaría el 15% para los flujos negativos. Pero acá, para el financiamiento, yo ya lo tengo contemplado acá. Por eso la TIREME la tomó al 20%. Ambos flujos. ¿Sí? Bien, bien. Profe, Bien. y en el caso Sí. que lo hagamos a mano, que actualizamos y capitalizamos, ¿también es con la tasa de rendimiento propia? Al 20%, exacto. Por eso, fíjense que si la estoy haciendo en Excel, la fórmula, estoy tomando las dos tasas al 20%. Sí. No habíamos entendido otra cosa por eso. Sí. Bien. Le calculo el índice de rentabilidad y le calculo el payback. Bien. Y acá sí me da. Ahora la pregunta es, ¿por qué me da positivo? ¿Dónde está el sentido financiero de la respuesta?
Por el apalancamiento, profe. Me estoy financiando una tasa menor de mi costo de oportunidad. Correcto, me estoy financiando una tasa más baja. Me estoy financiando una tasa más barata. Al 12%. Me financio el 23%. Me da negativo el banco. ¿Ven? Porque paso a financiarme una tasa más cara, a la cual yo le estoy exigiendo al proyecto, que le exijo el 20%. Profe, y ahí supongamos que en el año, no sé, 2018 tenía que invertir, no sé, 3 millones por una máquina o alguna inversión que tenga que hacer. Y en el proyecto financiado, ese monto, digamos, habría que actualizarlo, ¿no? Para saber cuánto pedir. ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Supongamos que, no sé, al tercer año tiene que hacer una inversión de 10 millones. O sea, eso Adicional. iría. Adicional. Sí, eso iría. Debajo de la línea va. Debajo de la línea, sí. Debajo Pero de la línea. eso. No la podés. A ver, perdóname. Sí. No la. O sea, a ver, la podés poner acá arriba. Sí. Pero no te puede afectar acá. Claro. Entonces, yo muchas veces aconsejo las inversiones, en vez de trabajarlas al principio, para no confundirse, ponerlas acá al final. Porque y ahí así. sí te deduce. Profe, pero si me dice que no tengo los fondos tampoco para comprar esa maquinaria que voy a invertir del momento ahí, por ejemplo, del 2018, ahí sí tendría que actualizarla para ver cuánto tengo que pedir de préstamo o no. ¿Cómo? Vamos a poner 10 millones, vas a desembolsar otros 10 millones adicionales en el 2018. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Me seguís? Esos 10 millones los vas a tener que actualizar para hacer el análisis acá. Claro. Los puedo poner acá los 10 millones de inversión, pero no me pueden afectar el impuesto. No son deducibles a los efectos del impuesto. Ojo. Sí. Pero los tengo que poner acá, en el año que corresponden, y los actualizaré hasta acá. Claro. Es lo mismo, chicos, es lo mismo que si yo dijera, en el año 1, al momento 0, perdón, en el momento inicial, desembolso 1 millón, invierto 1 millón en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo no es deducible a los efectos impositivos. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, yo tendría 1 millón acá en una línea acá abajo que dijera inversión en capital de trabajo. Escuchen. En los próximos 2 años, incremento la inversión en capital de trabajo en 1 millón por año. Entonces yo voy a tener menos 1 millón acá, menos 1 millón acá, menos 1 millón acá. Desembolso, invierto hoy 1 millón en capital de trabajo, incremento la inversión en capital en 1 millón e incremento la inversión en capital en otro millón. Y en el cuarto periodo, recupero la inversión en capital de trabajo o desinvierto en capital de trabajo. Voy a tener un ingreso de fondos de 3 millones. Me quedo sin capital de trabajo. Se desinfla el capital de trabajo. Si se desinfla el capital de trabajo, dejo de tener invertido en cuentas por cobrar, dejo de tener invertido en mercadería y me quedo con el efectivo. Por lo tanto, tengo que tener una entrada de fondos acá. Pero lo tengo que actualizar, obvio. Y no paga impuesto. Y no paga impuesto. No paga impuesto. No achica la base de impuesto, la inversión en capital de trabajo acá, y no aumenta la base de impuesto el recupero del capital. Es decir, que las inversiones que se produzcan después, digamos, hay que actualizarlas para expresarlas todas las inversiones en un mismo momento, digamos. Plata, es plata dentro de 3 años. ¿Sí? Claro, sí, aparte para saber por cuánto te vas a tener que financiar también. Por eso. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Yo tenía entendido que, por ejemplo, si vendíamos una maquinaria por encima de su valor teniendo una ganancia, tenía que ser, o sea, teníamos que ubicar la ganancia después de la utilidad neta porque no es una actividad operativa. Yo, de las veces que he hecho ejercicios y eso, si es una ganancia que está por encima de lo que yo tenía en el libro, por esa ganancia tengo que tributar impuestos. Bien, listo, me quedo con eso. ¿Sí? No En importa finanzas de de dónde. empresa, nosotros en la materia que tenemos en 5º año, tributamos el impuesto cuando está por encima. Listo, bárbaro. Una cosa que me olvidé decirles. Este enunciado que está acá, que recién lo leí, no es el definitivo. Yo después lo voy a borrar, por eso lo tengo que maquillar un poquito este Excel todavía. Yo mañana les voy a subir
la resolución con el enunciado definitivo, ¿sí? Les digo para que no le den bola a esto porque no es el definitivo. Ahora me acuerdo, ¿ok? Profe, me quedó una duda Sí. respecto a la TIR modificada. Sí. ¿En qué casos pondríamos distintas tasas? Y cuando me dice, por ejemplo, que no me dice nada del préstamo, pero me dice que para financiarme yo me puedo financiar al 15% e invertir al 20% por acá. ¿Sí? Olvídate del préstamo. Entonces ahí la financiación la tendría que actualizar al 15% y la inversión al 20%. Bien, ¿Sí? listo. Sí, Gracias. pero en este ejercicio no dice así, vos te financiás otra tasa. Sí, pero la tengo acá la tasa ya. A ver, el impacto de la tasa lo tengo en la financiación del préstamo. O sea que se usarían nomás dos tasas distintas en caso de que no se computen los intereses para el cálculo del impuesto a las ganancias. Claro. Porque ya los tengo Si no calculados son acá. deducibles, digamos. Si nos dice que no son deducibles, ahí sí puedo utilizar las dos tasas. Sí, podrías ahí, ¿sí? ¿Bien? Bien. Bueno, este ejercicio se los voy a subir mañana a la mañana, ¿sí? El enunciado y la resolución. No sé, preguntas, usen el foro, yo veo que el foro lo usan poco. Hay 3 o 4 que usan el foro. Profe, hoy yo te iba a colgar, pero se cerró el foro. ¿No? Sí, hoy Si lo está habilité cerrado. yo, lo extendí una semana más. No sé, pero hoy a la mañana, hoy al mediodía te estaba escribiendo y cuando lo publiqué me decía que ya no podía haber más comentarios. ¿En serio? Sí, Entonces no me tomó, no, yo lo tenía cortado hasta hoy al mediodía, como todos los días. Bueno, ahora lo extiendo. Y si no, creo un foro nuevo. Clase número 13. Vamos a hacer lo bien, siguiente, creo un foro nuevo. Clase número 13 y listo. dale. Suban ahí. Pero siempre son las mismas que suben. Jackie, Agustina, Camila y nadie más. Y alguna más, sí. Profe, ¿no hay Igual, problema profe, si subimos los Excel de las resoluciones? Porque ¿Cómo? yo me manejo, que si no, no hay problema con que subamos las resoluciones que hacemos de Sí, tengan en algunas cuenta que, a parciales. ver, a mí me es más fácil que hagan la pregunta directo. Sí, Porque sí, voy a tratar de ser más yo específica. les digo la verdad, me tengo que poner a ver uno por uno los Excel y me lleva muchísimo más tiempo y es más engorroso. Y hay veces que no entiendo lo que hicieron y demás, ¿viste? Dale. Pero bueno, como quieran. Yo trato de contestar en el día, a ver si se habrán dado cuenta, o de un día para el otro. No me gusta dejar pasar mucho tiempo en el foro. Lo que pasa también tengo mis obligaciones, mis compromisos, mi laburo, y a veces puedo, a veces no. Pero trato de ser lo más rápido posible con el tema foro, ¿sí? El parcial es el sábado. Entra hasta el TP8. ¿Sabían eso? Sí. En la semana nos avisó la profesora que entra hasta el TP8. Originalmente yo tenía, según el cronograma, hasta el TP9, pero entra hasta el TP8, así que tienen un trabajo práctico menos. ¿Sí? Bueno, gente. profe, Sí, ¿te podemos hacer la pregunta que te íbamos a hacer por el foro por acá? ¿O sí, te la decime. hacemos después? Como quieran. Bueno, hay un parcial que creo que es el de 2019, ahí está, Sí, que se maneja con trimestres. sí. El tema es que al sacar, teníamos la duda para sacar el impuesto, Sí. porque yo lo hubiese hecho, por ejemplo, es tomar la ganancia anual, ahí sacar el impuesto y que se pague al cuarto trimestre. Pero después vimos la resolución y lo que hace es sacarla trimestralmente. ¿Qué cosa ¿Qué? trimestralmente? El impuesto. ¿El impuesto trimestral? ¿Lo calza? Claro, según Eh, la ganancia de ese trimestre. no me lo acuerdo. Déjamelo ver o subímelo Dale. al foro y te lo respondo desde el foro. Lo tengo que ver en detalle. ¿Sí? Listo. No, Sí, no de capela especifica no. nada de cómo se pagan, pero a mí me parecía que lo más lógico es sacar la ganancia anual y a esa ganancia calcularle el impuesto y que la pague Déjame el que cuarto trimestre. tengo que leer bien el enunciado para ver, por ahí viste, a veces hay una palabrita, un detalle que es la que te está Listo. diciendo, te está determinando esto o lo otro. Pero Bien, bien. subímelo y yo mañana lo miro. ¿Sí? No hay drama. Dale, gracias. Bueno, gente. Profe, Sí. yo te puedo hacer una pregunta también del impuesto a las ganancias.
Sí, no se vuelvan locos con el impuesto a las ganancias. Todos los años lo mismo. Me da positivo del año, o sea, del 1 que pagan el 2, del 2 que pagan el 3 y del 3 que pagan el 4. Pero del 4 y quinto me dan negativos. ¿Los voy anulando? ¿O cómo voy haciendo? ¿Te da negativo qué? ¿La base imponible? Me da directamente que el impuesto a las ganancias en el año 2 le deben a esta persona 3 pesos. Crédito como que fiscal no se llama paga. eso. Crédito fiscal. Bien. Y después, ahí entre el año 2, 3 y 4 tengo 9 pesos. Y en el crédito quinto fiscal eso. tengo, ahí lo anulo, voy anulando un año. Se va compensando, se compensan. Si vos vas acumulando 3 años acumulaste, Emilia, 3 años de crédito fiscal durante 3 periodos, ¿sí? Y en el cuarto año tenés que pagar 15 pesos de impuesto, vas a pagar 6, la diferencia. Porque anulás, el crédito fiscal se acumula y se va compensando. Chicos, esto es de una materia de quinto año impuesto. Están viendo crédito fiscal acumulado en una materia de quinto año. No se compliquen con eso. Pero sí, se hace así, se va acumulando y lo podés compensar. Entonces Correcto. no se pone en el flujo de fondos que sea positivo, simplemente pones 0 y en caso de que tengas uno negativo después, descontas de ahí. Claro, lo vas acumulando. Claro, pero como es crédito, es devengado, o sea, es plata, no lo pones en el flujo porque... ¿Sabes por qué? Porque no es que la AFIP te da la platita a vos ese Claro, año. por eso. No tenés ingreso de fondo, ¿sí? Ahí no calculás impuesto a las ganancias si tú vas en imponible negativa. No tenés ganancia. No, pero calculás un crédito fiscal acumulado. Claro. Vuelvo con lo mismo. Y eso lo Sí. tenés que tener en cuenta, porque el día que te dé a pagar dentro de 3 años, le tenés que restar el crédito fiscal acumulado de antes. Porque ahí sí te afecta el cash. Ahí sí vas a ¿Ese pagar crédito menos. hay que capitalizarlo o no? No. Lo vas a considerar en el año que te toque. Es Yo el creo que no lo anexo 2, venimos. caso 1 el ejercicio. Por si alguien le quiere hacer. Yo había interpretado que no lo hacíamos así. Yo creí que era como que si teníamos pérdida en un año, era impuesto 0, no es que se Mirá, pasaba para el próximo. a ver, nosotros en finanza de empresa, materia de quinto año, cuando da negativo el flujo, consideramos impuesto 0. No nos metemos en la parte impositiva, ¿sí? Del diferimiento, del crédito fiscal para los ejercicios siguientes y demás, ¿sí? Pero como, si vos querés meterte, a ver, vos estás tomando, vos no vas a tener desembolso de flujo ese año, entonces no vas a tener erogación, pero la AFIP no te va a devolver esa plata cash, no te la acredita, entonces no lo podés considerar como un más X pesos, ¿está? Pero sí, el día que te toque pagar dentro de 3 años, vos vas a el acumulado del crédito fiscal, lo deducís del impuesto que te toque pagar ese año y pagás la diferencia. Porque ahí sí tenés desembolso efectivo de plata. Recuerden que el flujo es plata que sale y plata que entra, real, concreta. ¿Sí? Profe, ¿y nos pueden decir, por ejemplo, que hay un bien que tiene una vida útil de 3 años y se amortiza en 6, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Puede pasar, por ejemplo, que nos den un bien que tenga una vida útil de 3 años y se amortiza en 6? Sí. Por ejemplo. Ahí que asumimos que se renueva, ¿no? Sí. ¿Y lo considerás para el periodo? Claro. Bien. Bueno, gente, mañana subo esto a primera hora, ¿ok? Le modifico el enunciado, le subo el enunciado por un lado y la resolución por el otro. Y creo mañana el foro clase 13. Dale. Dale. ¿Estamos? Sí. Bueno. Dale. Bueno, gente, éxitos el sábado. Profe, el miércoles que viene Gracias. seguimos. Pará, esperen. El miércoles que viene seguimos con los TP. Sí, seguimos con el desarrollo normal y habitual de la cursada. Sí, sí, hay clases normales hasta que no terminan las clases. Falta un montón para que terminen las clases. Las clases para nosotros terminan, para mí, según lo que yo tengo, el 16 de diciembre en el cronograma. Un mes falta. Con Papá Noel, ¿sí? Le pongo el gorrito. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene.
Dale. Chao, profe, gracias. Éxitos. No, profe, Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Chao.